periodista, Hispan TV, Telesur y Radio Universidad de Chile. Pablo Jofre Leal, periodista, corresponsal de Prensa Internacional. Personas calcinadas así, usted lo escuchó. Más de 14 muertos, decenas de heridos, miles de detenidos, aumenta la represión, aumenta la indignación. Sebastián Piñera, presidente de Chile, sí, yo que ya me conocen por hablarles directamente a los presidentes. Dígame usted, ¿a quién le declaró la guerra? ¿A los no chilenos? ¿A los invasores? ¿Al país enemigo? Y luego, qué humillación, ¿no? ¿O no se dio cuenta? Levántate más temprano y así ahorras dinero. ¿No le dijeron sus asesores que eso no se le puede decir a un trabajador? Y luego, el ejército. ¿Tiene usted el honor? Es la primera vez desde el final del dictador Augusto Pinochet que se declaró toque de queda en el país. Aún no puedo creer lo que está pasando en nuestro hermano Chile. Y como yo, millones en todo el continente. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, como siempre, con una visión diferente, detrás de la razón. El billete de metro fue el detonante que ha hecho explotar a Chile en furia. El gobierno quiso aumentar el precio del transporte urbano y esta fue la reacción. La furia fue tan incendiaria que arrasó Santiago y se extendió rápidamente por el país. Pero el billete de metro fue solo la chispa. Las razones verdaderas están escondidas, como la montaña debajo de este iceberg. La punta es el aumento de precios del metro. Debajo, lo que se ha vuelto inaguantable. Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación cara y de mala calidad, estudiantes endeudados de por vida, sueldos altísimos para unos cuantos, corrupción, impunidad, saqueos de políticos y militares. La clave es una palabra: desigualdad. Pese a que Chile tiene uno de los salarios mínimos más elevados de América Latina, $423 al mes, la equidad es pésima. El 1% de los chilenos tiene casi un tercio de la riqueza de todo el país. Pero la respuesta del presidente de Chile fue dar la espalda al pueblo. Envió al ejército a las calles, declaró estado de emergencia y toque de queda, y además les declaró la guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. ¿Guerra? ¿Contra quién? ¿Contra invasores? ¿Contra extraterrestres? El pueblo chileno está indignado. El ejército no era la respuesta, afirma. Pablo Jofre, periodista, Hispan TV. Los militares someten a quien se encuentre, incluido a uno de los más queridos analistas de Detrás de la Razón. Corresponsal de Prensa Internacional. Impactante y triste, lamentable e indignante. Ahí está el documento. Gracias al equipo Detrás de la Razón. Gracias en especial a Ali Chitzazian, que la otra vez se me olvidó poner la fotografía de él, pero es también un elemento importante
que Iván Mosseinin también, para celebrar porque llegamos al programa 1000 el viernes pasado con más de 1 millón de suscriptores en todas las cuentas que nos ha cerrado y clausurado YouTube y Google. Y a pesar de la censura, aquí estamos gracias a usted. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí. Pablo Jofré Leal, analista internacional, por fin ya libre allá en Chile. Qué bueno que te liberaron, porque ahí en las imágenes pues sí se veía muy mal la libertad de expresión. Y en Madrid, al maestro en leyes, José Luis Urosa, abogado. Gracias, José Luis. Empiezo contigo, José Luis. A ver, ¿cómo explicas lo que estamos viendo en Chile, por favor? Pues se explica desde muchos puntos de vista, pero yo creo que hay 3 claves para interpretar el asunto. El primero, como bien decís en el reportaje, es que Chile es uno de los países probablemente más prósperos de Hispanoamérica, pero al mismo tiempo es un país muy desigual. Muy desigual, y el problema no está en los salarios mínimos, como se ha podido venir diciendo, sino que en gran parte de la población, cerca de un 40%, se encuentra muy cerca de lo que es el salario mínimo, exactamente en unos $400. Eso, con unos precios muy elevados, genera situaciones de injusticia social que muchas veces son poco sostenibles. Esa es una de las claves desde mi punto de vista. La segunda clave es que ha habido una explosión de violencia en las calles absolutamente radical y desde mi punto de vista absolutamente inasumible, y no puede ejercerse el nivel de violencia que se está llegando a ejercer. 45-46 estaciones de metro quemadas, saqueos permanentes y una violencia extrema en las calles. Y da la sensación, desde mi punto de vista también, que se está produciendo una operación en el sentido más soreliano del término de huelga revolucionaria, y es para subvertir el orden establecido. Yo creo que ahora mismo hay una parte de la población chilena que quiere sacar por la violencia a quien ha conseguido una victoria en las urnas. Por otra parte, yo creo también que ahora mismo se están produciendo acercamientos y diálogo social que yo creo que permitirá, con un poco de tiempo y un poco de razón por todas las partes, llegar a acuerdos nacionales importantes. Decir por último que la situación de Chile no es de hoy, ni es de Sebastián Piñera. Luego podemos analizar una serie de datos. Es una situación endémica del país que lleva arrastrando pues gran parte de su historia, de tal manera que el responsable histórico no ha sido en este caso Piñera, sino que bueno, puede culpabilizarse o no al resto de los gobiernos que le han precedido sin ningún tipo de duda. Bien, Pablo, a ver, no solo cómo explicas lo que estamos viendo en Chile, sino lo que te sucedió y todo, por favor. Roberto, gracias por tus palabras. Lo sucedido es son los gajes del oficio, ¿no? Son los gajes de la labor periodística en un momento de mucha tensión que está viviendo nuestro país, con la salida inédita de los militares en estos 30 años 29 años ya de democracia tras el fin de la dictadura. Por tanto, es parte de la labor del trabajo estar ahí en la calle, reportear y estar sujeto a la acción represiva de un policía iracundo o un militar iracundo. Ahora, frente a lo que sucede en el país, indudablemente aquí hay elementos subyacentes, y lo decías bien tú en el reportaje. Aquí no es solo la alza en la tarifa del metro. Lo importante aquí son todos los elementos de desigualdad que han generado un país inequitativo, un país donde la brecha social es enorme, donde las pensiones son absolutamente miserables para gran parte de la población, donde el acceso a la salud hay una para ricos y otra para pobres, al igual que en la educación. Si tú tienes una educación donde te permites pagar una buena educación, vas a tener mayores posibilidades dentro del concierto económico, político y social de Chile. Si no es así, termina siendo de ese ejército de reserva que es mal remunerado, que tiene una mala situación y que va generando entonces un desempleo juvenil alto, pocas expectativas, y se va generando una frustración social que explota cuando se dan situaciones de un gobierno que lo he calificado de inepto, incompetente y absolutamente ciego, sordo, pero no mudo, porque la mudez debería ser una virtud. La mudez debería ser una virtud en un presidente que tiene incontinencia verbal como es Sebastián Piñera, y ministros que suelen burlarse de la población, y lo decía bien el reportaje, no solo que se levanten temprano para que tomen el metro y puedan pagar más barato, sino que digan que los servicios básicos, si bien han tenido un alza, entonces compren flores porque tuvieron una disminución en el precio el último mes, o que vayan a los consultorios que se han convertido en elementos de reunión social. Es decir, día tras día las autoridades de gobierno se han burlado de una población
que llegado en este momento, gracias al ejemplo y a la referencia de los secundarios, los estudiantes secundarios, finalmente se explota en una indignación social. Bien. José Luis, a ver, las palabras del presidente, te pregunto yo, para muchos dicen que se parecen a las de Franco, a las de Pinochet o a las de cualquier dictador en guerra contra los propios chilenos. ¿No entendió el presidente que esta fue una olla de presión o está culpando a intereses extranjeros de querer imponer ahí un nuevo gobierno o extraterrestres? No sé, estoy ironizando, por favor. Ha sido muy desafortunada la expresión de guerra. Lo que sí está reflejándose es que evidentemente la altísima conflictividad que sufre el país ahora mismo y que puede llegar a deshacer la nación, y lo que era un proyecto de Estado, yo creo que razonable, formulado en los últimos 29 años, puede irse al traste por la violencia extrema social que está habiendo en las calles. Yo creo que no es solamente una explosión social, y coincido en que efectivamente hay elementos muy importantes de desigualdad, pero también es cierto que está habiendo una violencia revolucionaria en las calles y está habiendo efectivamente el intento de subversión, casi desde mi punto de vista, de un posible golpe de Estado, ¿verdad? Porque quieren desalojar por la fuerza a quien ha conseguido el poder desde un punto de vista legítimo por las urnas. Yo quiero aportar algunos datos, y algunos datos que son representativos de la realidad chilena. La realidad chilena, los servicios públicos son caros, el coste de la vida es caro, los salarios son bajos, todo esto es cierto. Hay una tremenda desigualdad social, y coincido con mi contertulio y compañero de programa hoy, en que efectivamente es una situación que muchas veces se hace insostenible y que hay que modificar. Pero hay que modificar desde el debate, desde el diálogo y en los lugares donde tienen que producirse estos, que es en el Parlamento y en las acciones de gobierno. Yo voy a dar solamente algún dato, por poner un ejemplo. Desde 2007 a 2019 las tarifas máximas del metro han crecido un 98% y el salario mínimo un 109%. Desde 2011 la cesta de la compra ha subido un 19,27%, representaba el 19,27% del salario mínimo de los chilenos, y en 2018 el 14,34%. Podemos ir en cada uno de los productos básicos en la misma escala, salvo en el agua, que ha subido algo más. ¿Qué quiere decir esto? ¿La situación de desigualdad actual es peor que la que había hace 7, 10 años? No, no es peor, no es peor. Lo que sí que es cierto es que el hartazgo del pueblo chileno probablemente sí sea mayor, y lo que hay que hacer es ser capaces de articular, de acercarse a los deseos de la gente, acercarse a un nivel de justicia social razonable para poder evitar estas cosas. También es cierto que a mí me parece que se está moviendo, y son grupos perfectamente organizados los que están sembrando absolutamente el caos con una violencia extrema en las calles. No puede permitirse el deterioro del orden público y de la seguridad ciudadana hasta el punto al que se ha llegado en el momento actual. ¿Quién es José Luis? ¿De otros países llegan o cómo es? No, yo no estoy diciendo que lleguen de otros países. Yo te acabo de decir, Roberto, y acabo de formular que la expresión guerra en las declaraciones de Sebastián Piñera me parecen absolutamente desacertados. Pero lo que está intentando representar es una situación conflictual que hay en las calles, porque hay verdaderas batallas campales. La situación de autobuses ardiendo, la situación de violencia extrema en enfrentamientos con la policía y con las fuerzas de orden público es inasumible. No puede estar un país en esa situación. ¿Que hay que formular reformas? Sí. ¿Que hay que cambiar el sistema probablemente y el sistema de relaciones sociales, mejorar la educación, mejorar la sanidad y generar oportunidades para la igualdad? Sí. Pero todo eso debe hacerse desde el diálogo político, no desde la violencia extrema. La gente tiene el derecho a la protesta. La gente debe poder formular mediante la libertad de expresión aquello que cree. Pero la gente no tiene ningún legítimo derecho a sembrar los desmanes y los saqueos que se están produciendo. Bien. A ver, Pablo, ahí tienes dos puntos que me gustaría que contestaras precisamente. El primer punto, lo que me dice José Luis, que alguien quiere quitar del poder a quien fue elegido democráticamente en las urnas por la fuerza, por el golpe de Estado. Ese es un punto. Y dos, el presidente dice que son delincuentes y que atentan contra las libertades todos los manifestantes que causaron destrozos. Yo te quiero preguntar, ¿para qué sirve o en qué ayude que se hayan quemado autobuses o se hayan saqueado supermercados? Por favor. Roberto, ahí hay que diferenciar claramente el tema. El saqueo, la delincuencia, el lumpen, aquel que se aprovecha de situaciones como esta es absolutamente condenable, y eso, la verdad, que no tiene ninguna defensa. Porque ese saqueo es de productos que no son básicos. No es la leche, no es el agua, no es huevo, no es pan. Son televisores, son cocinas, son refrigeradores. Condenable absolutamente. Pero creo que mi compañero de España hierra en un par de cosas. Uno, aquí no hay fuerzas
ni externas ni internas, que estén organizadas para derribar un gobierno legítimamente elegido. Si algo caracteriza precisamente esta movilización es lo espontáneo, surgida en virtud de una juventud. La gente que está fuera en un 90% son jóvenes menores de 30 años. No están organizados, no creen en los partidos políticos, no creen en el Parlamento, no creen en el gobierno. Por tanto, la salida política que pretende Piñera es una política que va errada, y va errada porque se está reuniendo justamente con aquellos que son criticados por gran parte de la población que está en las calles. La población que está en las calles no es la población que está saqueando. La población que por cientos de miles está en las plazas de las principales ciudades del país no es la que está saqueando. Ahí hay un error fundamental. Aquí la violencia revolucionaria que habla nuestro compañero desde Madrid es la visión clásica de los medios de comunicación de España, de Estados Unidos, aquellos clásicos que tratan de mantener el énfasis como que aquí hay una violencia extrema que quiere derribar a un gobierno legítimamente elegido. El gobierno fue elegido democráticamente, indudablemente, pero no ha cumplido ninguna de las promesas que efectuó. Aquí hay un hecho cierto y claro que la población percibe: el agotamiento del modelo político, el cansancio respecto al modelo neoliberal, el cansancio respecto a la riqueza de los empresarios, el cansancio frente al favorecer permanentemente a los grupos económicos y no a la población. Los datos que puede entregar nuestro amigo de Madrid son datos generales, pero lo básico, lo diario, lo cotidiano, es la población que se encuentra de pronto frente a un Parlamento que no da el ancho frente a las reivindicaciones sociales, un gobierno ciego y sordo, un gobierno que no atiende y no ha atendido las reivindicaciones, y eso es extensible al conjunto de gobiernos tras la dictadura militar, la nueva mayoría, la concertación, los gobiernos de la derecha. Cuando tú no atiendes las reivindicaciones de la población, te enfrentas a esto, te enfrentas a algo que no está organizado. Quiero yo decirle a mi colega que esto no está organizado, no hay partido político atrás, ni está Nicolás Maduro, ni Evo Morales, ni Miguel Díaz-Canel de Cuba, no hay aquí mano negra detrás de lo que está sucediendo. No hay guerra. ¿Y sabes quién se lo dijo, Roberto? Al propio presidente de la República, el jefe de plaza, el jefe militar del estado de emergencia. El general Iturriaga le dijo a las pocas horas que Piñera habló de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, le dijo el general Iturriaga: yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. O sea, el jefe de plaza militar diciéndole al presidente de la República: no confunda, y sus propios partidarios de derecha diciéndole que fueron declaraciones absolutamente erradas. Oye, Pablo, o sea, con lo que me dices cuadra con lo que muchos mensajes de chilenos me han llegado. Me dicen que no creen ni en la derecha ni en la izquierda, que no se sienten representados por ningún partido político, ya que estos políticos, tanto de izquierda como de derecha, se han dedicado a saquear, y si no a saquear, a ganar sueldos enormes. Quiere decir que tanto izquierdistas como derechistas son unos verdaderos ineptos, más porque la Constitución de Chile tiene mucha herencia de Pinochet y no la han cambiado. Rápido, Pablo. Así es. Hay una Constitución que no ha sido modificada en lo esencial, es herencia de la dictadura, y los partidos políticos en general, salvo muy honrosas excepciones, en general han sido partidos políticos que han mantenido el modelo y que se sientan hoy día con Piñera para tratar de resolver de una u otra forma cómo no se le escapa el botín, cómo no se le escapa aquella vaca que da leche, ¿no? Así que indudablemente no les va a resultar. Bien, a ver, José Luis, bueno, pues ahí hay un punto de Pablo que dice que, bueno, estás utilizando información de los noticieros o periódicos de España o alineados un poco a la derecha, me imagino que eso estaba diciendo Pablo. Y yo te pregunto, otra cosa muy importante, ¿cómo entender que en Chile hay muchos impuestos, pero todo está, o casi todo está privatizado? ¿Esto no es una contradicción? Vamos a ver, yo creo que lo primero es que no utilizo información de medios de derecha, medios de izquierda, medios de centro y medios independientes. No tiene nada que ver. No es una cuestión de política la situación que ahora mismo
respecto a la información que se utiliza. Decir que los servicios están privatizados, sí, puede que estén privatizados. ¿Es un problema eso? Pues depende del servicio. Los servicios públicos pueden ser prestados, y hay experiencias variadísimas a lo largo y ancho del mundo, por empresas privadas o por el propio Estado. Los impuestos lo que financian, lógicamente, son los servicios públicos. El servicio público, como digo, puede ser de prestación pública o de prestación privada. Y el problema no es que sea de prestación pública o privada, el problema es que sea un buen servicio público. Y lo que los chilenos tienen que exigir y garantizar, desde luego, los chilenos exigir y los gobiernos garantizar, es desde luego que los servicios públicos sean unos servicios públicos de calidad, independientemente de quién o quiénes los presten. Sean estos manos privadas, manos públicas o empresas mixtas, sobre las que hay experiencia a lo largo y ancho del mundo y satisfactorias en los tres sectores. Yo he de decir una cosa, coincido en parte del análisis, desde luego, porque es un análisis global, no es un análisis solo de Chile, con la desafectación de la clase política general con carácter internacional respecto al pueblo y a la población. Eso es una evidencia. Pero también es una evidencia desde mi punto de vista que no pueden moverse las masas que se están moviendo de manera espontánea y única. Hay manos y organizaciones que los están moviendo, independientemente de que esas organizaciones no sean los partidos políticos tradicionales, ni siquiera los partidos políticos. El problema es que el conflicto y la solución solo puede venir del diálogo, y para poder dialogar uno debe tener un interlocutor. Si, como dice Pablo, el movimiento ahora mismo en las calles es un movimiento espontáneo y desarticulado, no se puede negociar evidentemente con una masa de gente que no está organizada ni articulada. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que hacer es formular, desde luego, los debates necesarios desde la política, desde el debate social y con todos los interlocutores sociales, independientemente, porque no tenemos otros. Y la democracia precisamente consiste en esto. En ser capaces de llegar a acuerdos sociales. Esto es la democracia y la formulación de la democracia. Por cierto, desde mi punto de vista, ahora mismo Chile, comparado con la región, en muchas cuestiones, analícese el índice internacional que se analice, es un país que está ahora mismo en las mejores posiciones. Desde el punto de vista de la libertad política, es un país reputado como libre por todos los índices internacionales. Desde el punto de vista de la libertad económica, tiene una posición magnífica ahora mismo en el contexto iberoamericano, incluso mundial. Ocupa el 18 de 180 países en el concierto mundial y es el número 3 regional. Si hablamos de libertad de prensa, ahora mismo es el 46 respecto a los 180 países que se miden en el mundo. Todos los datos de Chile, por poner ejemplos, el PIB ha crecido de manera notable desde 2016 a 2019, el incremento con incrementos de 1,2, 1,3 del PIB en 2016 y 3,2 en 2019. La renta per cápita se incrementó en casi $3.000 en 3 años, lo cual me parece que es un avance sistemático y positivo. El déficit público ahora mismo se ha incrementado algo, de tal manera que no puede acusarse, desde mi punto de vista, a los gobiernos que han estado en este proceso histórico de no intentar invertir mucho más de lo que se está invirtiendo. Y la inflación ha caído de manera notable desde el 3,8 en 2016 al 3% actual. Todo esto que nos indica una tendencia, pero que tiene que revertir en el pueblo. Tiene que haber políticas correctivas que lleven a un nivel de justicia social elevado. El problema no es el salario mínimo, sino la cantidad de chilenos que se encuentran muy cerca del salario mínimo, con cerca de un 40% de la población cobrando $400 o menos. Claro, depende con quién uno se compara. Si uno se compara con los países de la OCDE, seguramente la situación de desigualdad y de injusticia sea elevada. Ahora, si uno se compara en el contexto iberoamericano, por ejemplo, con naciones como Cuba o Venezuela, pues desde luego la respuesta es absolutamente contundente. Por poner un ejemplo, el pueblo cubano tiene un salario de $20 al mes. Con todo esto, ¿qué quiero decir? ¿La situación es mala? Sí, es mala. ¿Tiene que corregirse? Sí, tiene que corregirse, pero el ámbito de debate y el ámbito de discusión, desde luego, no es la violencia en las calles y, desde luego, no es tomar por el asalto las calles. Déjame ir con Pablo. Y acabar con el orden público y acabar con las libertades, por tanto. Gracias, José Luis. Déjame ir con Pablo. A ver, Pablo, quiero ir al fondo, porque muchos dicen que el país está vendido, si bien las cifras de José Luis, pues sí hablan mucho, pero está vendido, dicen muchos, y yo quiero que me lo aclares tú. Le pregunté a un chileno si lo que estamos viendo tenía que ver con las políticas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, y me dijo que no, que incluso la deuda está controlada, pero investigué y ya vi por qué no. Porque Chile es el Fondo Monetario Internacional. Un economista me contestó esto: el Banco Federal obedece las políticas corporativas. Dame tu visión de esto y cómo Chile ha sido envenenado por el corporativismo o cómo ha sido vendido a las empresas. Mire, permíteme, Roberto, y entro de inmediato a responder tu pregunta. Todo lo que indica nuestro amigo de Madrid
es la visión corporativa del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos aquellos que defienden el modelo que está impuesto en Chile. Grandes cifras macroeconómicas, pero que no tienen significado, no tienen relación con lo que sucede día a día en el país. ¿Qué sacamos con tener las tremendas cifras macroeconómicas si la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Comisión Económica, dice que el 1% de las personas con más ingresos en el país se llevan el 27% de la riqueza? El 1%. La inequidad es absoluta, una brecha social enorme. El país está vendido en función que hemos sido depositario de todas las recetas que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, todo lo que tú puedas imaginarte como instituciones financieras, le han dado a América Latina. Hemos sido el chivo, hemos sido Bien. el origen, nos todo, en vamos, pensiones, Pablo. en educación, en salud. Las empresas mineras, Permíteme, Roberto, las empresas solo 10 mineras segundos. detrás de la Las empresas televisión, ¿no? mineras. Venga, Pablo. Así es, permíteme, solo 10 segundos, solo 10 segundos. Aquí le insisto al amigo de Madrid, no va a encontrar organizaciones políticas ni foráneas internas dirigiendo estas manifestaciones. No las va a encontrar porque no están, porque están desfasadas, porque están atrás de lo que el pueblo, la movilización y la sociedad está exigiendo. Gracias a los dos, gracias José Luis, un abrazo, gracias Pablo. Cuídate que no te vuelvan a atrapar, gracias. Un abrazo. Pues Evo Morales parece que le ganó a todos. Escuche lo que le voy a decir, por favor, escúchelo. Bolivia parece ser que es un país que le está dando lecciones de socialismo a todos. Evo Morales supo negociar, supo apretar y aflojar las tuercas necesarias para sortear a los rivales, a los depredadores, a las políticas de Estados Unidos, al imperialismo rapaz. Otros presidentes pues no supieron cómo hacerle, se fueron más a la retórica agresiva, a los insultos. Evo Morales no. Evo no fue soberbio. Bolivia para nada es un paraíso, pero por mucho superó las expectativas de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de México y hasta de Chile. Y no lo digo yo, no es mi opinión. No es mi opinión personal, por eso le pedí que pusiera mucha atención. Lo que le estoy diciendo son datos de la propia derecha, o más bien del propio neoliberalismo que tuvo que aceptar la victoria de Evo Morales. Según datos del Fondo Monetario Internacional y de la BBC, en los cerca de 14 años de gobierno de Evo, Bolivia ha crecido una media del 4.8% al año, con una inflación de solo 2% para 2019, cortando la pobreza extrema a la mitad hasta el 17%. Esto es una gran victoria. El Fondo Monetario Internacional le da menos crecimiento a Chile, con una expectativa de hundimiento que se podría poner peor en los próximos años. México está, por ejemplo, en casi cero. Ya ni le digo Argentina o Venezuela. Insisto, son datos del Fondo Monetario Internacional. Ahí se la dejo para reflexionar. Buenas noches.